La Revolución Francesa, el día que el pueblo devoró a sus reyes. En el verano de 1789, Francia era el país más poderoso de Europa, la cuna de la Ilustración, la nación más rica y poblada del continente. Y sin embargo, estaba a punto de estallar. Bajo la superficie brillante de Versalles, bajo los bailes de la aristocracia y los banquetes interminables de la corte, 26 millones de franceses vivían al borde de la inanición. El pan, alimento básico de la dieta popular, había alcanzado precios nunca vistos. Una tormenta de granizo devastadora en julio de 1788 había destruido las cosechas. El invierno siguiente fue el más cruel en décadas. Y mientras el pueblo moría de hambre, la reina María Antonieta era acusada de gastar fortunas obscenas en vestidos, joyas y fiestas privadas en su pequeño palacete del Trianon. Francia era una bomba a punto de explotar, y nadie en el poder parecía capaz de ver la mecha encendida. Para entender cómo se llegó a este punto, hay que comprender la estructura de la sociedad francesa del antiguo régimen. Francia estaba dividida en 3 estamentos. El primer estado era el clero, unas 130.000 personas que poseían el 10% de toda la tierra del país y no pagaban prácticamente ningún impuesto. El segundo estado era la nobleza, unas 350.000 personas que disfrutaban de privilegios fiscales, judiciales y honoríficos heredados durante siglos. Y luego estaba el tercer estado, los otros 25 millones de franceses, desde banqueros ricos hasta campesinos miserables, que cargaban con el peso completo de los impuestos mientras carecían de representación política real. Era un sistema diseñado para la desigualdad. La crisis financiera fue el detonante inmediato. Francia estaba prácticamente en bancarrota. Las guerras del siglo XVIII, incluyendo el costosísimo apoyo a la Revolución Americana, habían vaciado las arcas reales. La deuda pública consumía más de la mitad del presupuesto nacional solo en pago de intereses. Sucesivos ministros de finanzas intentaron reformas fiscales que obligaran al clero y la nobleza a pagar impuestos, pero cada intento fue bloqueado por los privilegiados que controlaban los parlamentos regionales. El rey Luis XVI, un hombre bien intencionado pero débil e indeciso, fue incapaz de imponer las reformas necesarias. Desesperado, Luis XVI convocó los Estados Generales para mayo de 1789, una asamblea de los 3 estamentos que no se había reunido desde 1614. Era una medida extraordinaria que revelaba la profundidad de la crisis, pero desde el primer momento, la cuestión del voto envenenó todo. La nobleza y el clero querían votar por estamento, lo que les daba 2 votos contra 1. El tercer estado exigía votar por cabeza, lo que les daría mayoría al ser más numerosos. Cuando el rey se negó a resolver la disputa, los representantes del tercer estado tomaron una decisión que cambiaría la historia. El 17 de junio de 1789, los diputados del tercer estado se declararon Asamblea Nacional, proclamando que ellos representaban a la nación entera. 3 días después, al encontrar cerrada la sala de reuniones, se trasladaron a un frontón de pelota cercano y juraron no separarse hasta haber dado a Francia una constitución. Este fue el famoso juramento del juego de pelota. Era un acto de desafío revolucionario. Los representantes del pueblo se proclamaban soberanos por encima del rey. La revolución política había comenzado. Luis XVI pareció ceder y ordenó a los otros estamentos unirse a la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo comenzó a concentrar tropas alrededor de París y Versalles. La tensión escaló dramáticamente cuando el rey destituyó a Jacques Necker, el popular ministro de Finanzas que el pueblo consideraba su aliado. La noticia llegó a París el 12 de julio y provocó una reacción explosiva. Oradores callejeros, como Camille Desmoulins, llamaron al pueblo a las armas. Las multitudes asaltaron armerías, buscando armas y municiones. París se convirtió en un polvorín. El 14 de julio de 1789, una multitud de varios miles de parisinos marchó hacia la Bastilla, una fortaleza medieval que funcionaba como prisión real y almacén de pólvora. El objetivo era conseguir armas y municiones, pero la Bastilla representaba mucho más que eso. Era el símbolo del poder arbitrario del rey, el lugar donde podía ser encerrado sin juicio por una simple letra de cachet firmada por el monarca. Tras horas de negociación fallida,
la multitud asaltó la fortaleza. Murieron casi 100 atacantes y un solo defensor durante el asalto. Después, la turba masacró al gobernador de la Bastilla, el marqués de Launay, y paseó su cabeza clavada en una pica por las calles de París. La violencia revolucionaria había nacido. La caída de la Bastilla desató una reacción en cadena por toda Francia. En el campo, los campesinos, alimentados por rumores de que los nobles estaban enviando bandidos para quemar las cosechas, se levantaron en lo que se conoce como el Gran Miedo. Asaltaron castillos, quemaron archivos señoriales donde se registraban sus obligaciones feudales, y en algunas regiones lincharon a nobles que se resistían. En una sola noche, el 4 de agosto, la Asamblea Nacional abolió todos los privilegios feudales, los diezmos eclesiásticos y las desigualdades fiscales del antiguo régimen. En pocas horas, un sistema de 1000 años fue destruido por decreto. El 26 de agosto de 1789, la Asamblea proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Era un documento revolucionario inspirado en la Ilustración, en Rousseau, Voltaire y Montesquieu, y también en la Declaración de Independencia Americana. Consagraba la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión como derechos naturales e imprescriptibles. Sin embargo, estos derechos se aplicaban solo a los hombres. Cuando Olympe de Gouges publicó su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791, fue ignorada y eventualmente guillotinada. Pero el rey seguía resistiéndose. Se negaba a ratificar los decretos de agosto y la Declaración de Derechos. Entonces, el 5 de octubre de 1789, miles de mujeres parisinas, furiosas por el precio del pan, marcharon bajo la lluvia durante horas hasta llegar a Versalles. Irrumpieron en el palacio, casi asesinaron a la reina y obligaron a la familia real a trasladarse a París. Luis XVI nunca regresaría a Versalles. El rey de Francia era ahora, efectivamente, prisionero de su propio pueblo en el Palacio de las Tullerías. Los 2 años siguientes fueron un intento turbulento de crear una monarquía constitucional. La Asamblea redactó una constitución que limitaba radicalmente el poder del rey, abolía la nobleza hereditaria, reorganizaba la Iglesia bajo control estatal y creaba un nuevo sistema administrativo dividiendo Francia en 83 departamentos. Pero Luis XVI nunca aceptó sinceramente estos cambios. En secreto, mantenía correspondencia con las potencias europeas, pidiendo una intervención militar para restaurar su poder absoluto. La noche del 20 de junio de 1791, Luis XVI y su familia intentaron huir de Francia disfrazados. Su plan era llegar a la frontera con los Países Bajos austriacos, donde lo esperaban tropas leales. Pero en el pueblo de Varennes, a apenas 50 kilómetros de la frontera, el rey fue reconocido por un maestro de postas. La familia real fue detenida y escoltada de vuelta a París en un viaje humillante de 3 días, con multitudes hostiles a lo largo del camino. La fuga a Varennes destruyó lo que quedaba de confianza entre el pueblo y el monarca. Si el rey estaba dispuesto a huir y traer ejércitos extranjeros contra su propio pueblo, ¿cómo se podía confiar en él? Austria y Prusia, alarmadas por la revolución y temerosas de que el contagio se extendiera, emitieron declaraciones amenazantes contra Francia. La Asamblea Legislativa, dominada ahora por los girondinos, un grupo de revolucionarios moderados pero belicosos, declaró la guerra a Austria en abril de 1792. Fue un desastre inicial. Los ejércitos franceses, desorganizados tras la emigración masiva de oficiales nobles, sufrieron derrotas humillantes. Los prusianos invadieron y avanzaron hacia París. El comandante prusiano, el duque de Brunswick, emitió un manifiesto amenazando con destruir París si se hacía daño al rey. En lugar de atemorizar a los franceses, el manifiesto los enfureció. El 10 de agosto de 1792, una insurrección masiva asaltó el Palacio de las Tullerías. Los guardias suizos que defendían al rey fueron masacrados, más de 600 murieron en combate o fueron linchados después. Luis XVI se refugió en la Asamblea Legislativa, que lo suspendió de sus funciones.
La monarquía había caído. En septiembre, mientras los ejércitos prusianos seguían avanzando, turbas parisinas invadieron las prisiones de la ciudad y masacraron a más de 1000 prisioneros en lo que se conoce como las masacres de septiembre. La revolución se estaba devorando a sí misma. La recién creada Convención Nacional, elegida por sufragio universal masculino, abolió la monarquía el 21 de septiembre de 1792 y proclamó la República Francesa. Pero inmediatamente se dividió en facciones letales: los girondinos, federalistas y moderados, y los montañeses, centralistas y radicales, liderados por figuras como Robespierre, Danton y Marat. El juicio de Luis XVI fue el campo de batalla. Declarado culpable de conspiración contra la libertad pública, fue condenado a muerte por un margen estrecho. Muchos girondinos votaron por la clemencia. Todos los montañeses votaron por la guillotina. El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue ejecutado en la guillotina en la Plaza de la Revolución, la actual Plaza de la Concordia. Ante miles de espectadores, el rey intentó hablar, pero los tambores ahogaron sus palabras. La hoja cayó y un rugido surgió de la multitud. Un soldado sumergió un pañuelo en la sangre real y lo mostró al pueblo. La ejecución del rey conmocionó a toda Europa. Nunca antes un pueblo había juzgado y ejecutado a su propio monarca mediante un proceso legal formal. Era un mensaje al mundo: la soberanía pertenece al pueblo y ningún rey es intocable. La ejecución de Luis XVI desató una coalición europea contra Francia. Gran Bretaña, España, Holanda, Austria, Prusia y varios estados italianos y alemanes se unieron para destruir la República. Simultáneamente, estalló una guerra civil devastadora en la Vendée, donde campesinos católicos se levantaron contra la República en defensa de su rey y su religión. La República enfrentaba la invasión extranjera, la guerra civil interna, la crisis económica y la hambruna. Era una situación desesperada que parecía garantizar la destrucción de la revolución. La respuesta fue el terror. En junio de 1793, los montañeses purgaron a los girondinos de la Convención, bajo el liderazgo del Comité de Salvación Pública, dominado por Maximilien Robespierre. Se instauró una dictadura revolucionaria que gobernaría mediante el miedo. Se creó el Tribunal Revolucionario, un tribunal con poderes para juzgar y ejecutar sumariamente a cualquier sospechoso de traición. Se aprobó la Ley de Sospechosos, que permitía arrestar a cualquier persona considerada enemiga de la libertad. La guillotina trabajó sin descanso. María Antonieta fue ejecutada el 16 de octubre de 1793, después de un juicio grotesco, donde fue acusada incluso de haber abusado sexualmente de su propio hijo. Pero ella no fue la única. Los girondinos fueron guillotinados. Danton, el poderoso orador que había movilizado a París contra la monarquía, fue guillotinado por atreverse a pedir moderación. Hebert y los ultrarradicales fueron guillotinados por exigir más violencia. Olympe de Gouges, la feminista, Lavoisier, el padre de la química moderna, Madame Roland, que al subir al cadalso dijo: «Oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre». Durante el Gran Terror de junio y julio de 1794, la guillotina ejecutaba a decenas de personas diarias solo en París. Robespierre se había convertido en una figura contradictoria y aterradora. Era ascético, incorruptible, convencido de que la virtud debía imponerse mediante el terror. Propuso un nuevo culto, el culto al Ser Supremo, para reemplazar al cristianismo. Organizó una gran fiesta en su honor que muchos encontraron ridícula y megalómana. Pero su poder dependía del miedo, y cuando los demás miembros de la convención empezaron a temer ser los siguientes en la guillotina, conspiraron contra él. El 9 de Thermidor, el 27 de julio de 1794, Robespierre fue arrestado y al día siguiente guillotinado junto con 21 de sus seguidores. Su mandíbula, destrozada por un disparo durante su arresto, tuvo que ser sostenida con un vendaje mientras la hoja caía. El terror había devorado a su propio arquitecto. Después de Thermidor, la convención desmontó la maquinaria del terror. Se cerró el Club de los Jacobinos, se abolió el Tribunal Revolucionario y se liberó a miles de prisioneros. Pero Francia estaba exhausta, traumatizada y todavía en guerra contra media Europa. El Directorio,
un gobierno de 5 miembros que gobernó desde 1795 hasta 1799, fue un régimen corrupto e inestable, constantemente amenazado por conspiraciones realistas desde la derecha y jacobinas desde la izquierda. Fue en este caos donde surgió la figura que terminaría con la revolución y a la vez la exportaría a todo el mundo, Napoleón Bonaparte, un joven general corso que había ganado fama aplastando una revuelta realista en París y conquistando el norte de Italia. El 9 de noviembre de 1799, Napoleón dio un golpe de Estado, el famoso 18 Brumario, y se proclamó primer cónsul. La república existía solo de nombre. En 1804, Napoleón se coronó emperador de los franceses en Notre Dame, ante la presencia del Papa. La revolución que había destruido una monarquía había creado un imperio. Pero el legado de la Revolución Francesa trasciende con mucho la era napoleónica. Las ideas de 1789 transformaron el mundo entero. La Declaración de los Derechos del Hombre se convirtió en el fundamento de las democracias modernas. La abolición del feudalismo sentó las bases de las sociedades basadas en el mérito. El sistema métrico decimal se usa hoy en casi todo el planeta. Los códigos napoleónicos fundamentan el derecho civil de decenas de países. La revolución inspiró directamente los movimientos de independencia de América Latina. Simón Bolívar, influenciado por los ideales franceses, lideró la liberación de 6 naciones sudamericanas. La Revolución de Haití, la primera revuelta exitosa de esclavos en la historia moderna, fue impulsada directamente por la Declaración de los Derechos del Hombre. Pero la Revolución Francesa también dejó una advertencia terrible, que las revoluciones pueden devorar a sus propios hijos, que la búsqueda de la pureza ideológica puede llevar al terror y que la libertad y la tiranía pueden nacer del mismo impulso. Hoy, más de 200 años después, la Revolución Francesa sigue siendo el evento más debatido de la historia moderna. Para algunos fue el amanecer de la libertad humana, el momento en que el pueblo se levantó contra la tiranía y proclamó que todos los seres humanos nacen iguales. Para otros, fue una catástrofe que desencadenó décadas de guerra, terror y destrucción. Probablemente fue ambas cosas. Lo que es indiscutible es que después de 1789, el mundo nunca fue el mismo. Los reyes dejaron de ser sagrados, los privilegios dejaron de ser eternos, y la idea de que el poder pertenece al pueblo, no a los monarcas ni a los nobles, se convirtió en la fuerza más poderosa de la historia moderna. La Revolución Francesa no solo derribó un trono, derribó un mundo entero y construyó otro sobre sus ruinas.